Las 9:48 y es un placer volver a recibir junto a nosotros al profesor Arturo Borges del ISEF, este Centro de Formación de Conductores para el Transporte y la Seguridad Vial, con 20 años en plaza, para tratar de ingresar en un tema que sigue siendo tremendamente polémico, fundamentalmente por la cantidad de leyendas urbanas que genera, la tolerancia cero ahora con el tema del alcohol y toda la mitología popular en torno a la situación. Arturo, bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, Danilo. Humberto, ¿qué tal? Arturo? ¿Cómo están? Bien, todo bien. Sí, es verdad, como tú decís, hay una mitología alrededor de esto que por lo general es engendrado, tiene su génesis en la desinformación que hay realmente sobre cuando consumimos alcohol, qué es lo que produce en el organismo, ¿verdad? Entonces uno hoy va a una fiesta, te encuentran en la calle y te preguntan, bueno, pero me dijo un enólogo que tal cosa da positivo, otro me dijo que... Entonces la idea nuestra hoy es hablar un poco sobre el alcohol etílico, que es el utilizado en las bebidas, por ejemplo, y ver de qué manera interfiere en la relación del ser humano con la sociedad y cuáles son aquellos elementos que debemos derribar como mitos, como bien tú decías, a los efectos que hagamos prevención, que esto es fundamental. La mayoría de los siniestros de tránsito, los accidentes, parten de una infracción. Dentro de esa infracción puede ser el consumo abusivo del alcohol, que es a lo que uno se tiene que referir. Y siendo esto de carácter técnico y además subjetivo, creemos que la parte pedagógica es ineludible. Entonces creemos que mucho se puede hacer con la fiscalización del cero, pero también mucho informando a la población qué es el etanol, ¿verdad? Es decir, qué consumimos cuando consumimos algo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el alcohol, bueno, siendo una de los elementos con la cafeína de lo más utilizado y consumido, es un elemento que es prácticamente similar a una droga de abuso, donde la ingesta genera dependencia si el individuo no tiene control, pero que luchar contra esta situación que tiene 10.000 años de historia no es tan fácil como haber luchado contra el tabaco. Claro. Entonces es un elemento clave. Ahora, ¿qué es lo que qué bebemos cuando bebemos el alcohol? Nosotros tenemos bebidas que son fermentadas, que surgen del proceso de la semilla, como el vino, la sidra, ¿verdad? O el champán. Y tenemos las destiladas, que ya los persas descubrieron la destilación en el año 800, y que sus dosis son diferentes y que en el organismo trabajan de una manera diferente. Entonces, las fermentadas pueden llegar a tener un tenor alcohólico hasta 10, 13%. Cuando uno mira una botella de vino, por ejemplo, una cerveza, y ve la graduación que tiene, ese es el grado de etanol puro que tiene esa bebida. En el caso de la destilada es mayor. Y la destilada es mayor, por eso cuando tú te servís una copa de vino, la servís con bastante, digamos, completás la copa, pero cuando es un whisky, tiene una medida mucho menor. Claro. Porque en una copa de vino nosotros tenemos un 10% hasta un 13% de etanol puro, y en el whisky llegamos a tener hasta un 43% de etanol puro. Claro. Y la dosis para matar a una persona intravenosa es de 35 gramos. Pero nos tomamos por ahí varias copas de whisky, varios vasos de whisky, pero como está diluido en agua, el hígado, la deshidrogenasa, que es una enzima, que es la que trata de la oxidación y metaboliza, es la que nos hace a nosotros no, digamos, vernos mal. Pero si fuera etanol puro, con 35 gramos, es una causa de muerte. De todas maneras, Arturo, todas repercuten evidentemente en el manejo y en la reacción frente a lo que es la conducción. Hay una frase repetida y acuñada que es una barbaridad. Cuando alguna vez toma alguna copita y dice, yo manejo mejor así entonadito que sobrio. Sí, ese es otro mito, ¿no? Decir que con una copa de alcohol te encontrás mejor. Y el alcohol va, ya que tú decís eso, el alcohol va en la dirección del estado de ánimo que tengas. Siendo una droga psicoactiva, es decir, si estás en un nivel medio eufórico y te vas a festejar, quizás el alcohol en la primera copa, bueno, ese es un elemento desinhibidor, que lo es, y ahí el individuo se encuentra más alegre, pero la segunda copa, o la tercera, porque la primera te llama la segunda, ya la segunda o la tercera copa es un misil al sistema nervioso central, por lo tanto es un depresor.
Muchas veces encontramos gente que dice, nada, me siento mal o tengo un amigo que anda un poco bajo de ánimo y lo invito, ven y tomate una, contame qué te pasa y te ayudo. Esto es el peor consejo que le podemos dar a alguien. Pues si el individuo está deprimido y meterlo en el alcohol quizás es el primer escalón que va a ir subiendo de umbral hasta llegar al suicidio, que esta es la génesis en muchos casos. Claro. Bueno, Arturo, hay muchos mitos, obviamente lo planteabas. ¿Cuáles son esos mitos que están instalados y que definitivamente son bestialidades, por llamarlo de alguna manera? Este que decíamos recién, que es un estimulante, es un depresor, es un agente depresor. Segundo, algunos dicen que es un alimento. Nosotros tendríamos que decir que científicamente, cuando en el proceso de elaboración y sobre todo las destiladas, se eliminan todos los nutrientes, lo único que queda es la caloría. Por eso cuando uno dice, bueno, me tomo un whisky, me tomo un coñac o un ron, la mejor manera de eliminarlo es salir a caminar, hacer ejercicio físico, pero no acostarse a dormir, porque cuando uno se acuesta a dormir, enlentece el metabolismo y cuando te despertás, a las pocas horas después de una siesta, por ejemplo, tenés esa resaca que lo produce o aquellos elementos que se le pusieron para darle aroma, darle sabor, que son elementos ajenos, transgresores, ¿verdad? De esto. Bueno, esa resaca tiene que ver con esto. Entonces, no es un alimento porque se queman los nutrientes, se pierden, no es un estimulante, es tóxico porque a ciertas dosis puede llegar a matar a la persona, evidentemente, que en algunos casos puede ayudar a tener sexualidad, es totalmente al revés. Si uno tuviera la posibilidad hoy de dar una charla sobre cómo afecta el alcohol al órgano masculino, al pene, te puedo asegurar que muchos bajarían la dosis inmediatamente, ¿verdad? Pero no tenemos el tiempo suficiente. ¿Y qué hay aquello sobre que aquel que se acuesta con una copita de más y tiene poco sueño, pocas horas de sueño, a la mañana siguiente, si va transitando a las 7, 8 de la mañana y lo paran los inspectores, puede resultar positivo de espirometría? Y depende del tenor alcohólico, ¿no? De lo que haya, claro, lo que haya de lo tomado. que haya ingerido. Lo que haya Cantidad tomado y el tipo de bebida también, ¿no? Porque es diferente, por lo que decíamos recién, entre fermentadas y destiladas por un tema de la graduación alcohólica que tiene. Exactamente. Yo el sábado de noche me tomo hasta el agua de los floreros en una fiesta, quizás hasta el martes yo tenga alcohol en sangre. Porque ese dolor de cabeza, esa resaca que uno tiene es el alcohol en sangre. Claro, alcohol en sangre, pero no detectable a través del espirómetro. Y quizás no, pero en un caso de un accidente con heridos, hoy se hace un método invasivo. Se toma una se hace extracción. la alcoholemia. Entonces, inclusive al muerto. Si el juez lo determina, el individuo se le hace la extracción de sangre. Por lo tanto, nosotros tenemos que derribar esos mitos y después algunos que surgen de esta confusión de la tolerancia cero, que nosotros creemos que a esa tolerancia cero habría que agregarle la parte educativa y explicar, sobre todo en los jóvenes, que es donde tenemos el problema, que inclusive el alcohol mezclado con bebidas energizantes es un cortocircuito fenomenal. Porque tengo por un lado una bebida que es energizante y por otro lado bebo alcohol que es depresor y ahí eso hace un cóctel casi fatal. Han llegado muchísimas preguntas ya, pero por ejemplo alguien nos está diciendo para que te traslademos una consulta. Nos dice Charlie que, buen día, ¿podrías preguntarle al profesor Borges si es cierto que la cerveza sin alcohol ha dado positivo en algunos conductores? Bueno, nosotros hemos hecho prueba de 2 o 3 cervezas sin alcohol, que en la etiqueta dice que tiene, pero en el etilómetro da negativo. Cero. O sea que en el tema de la cerveza, que tiene alcohol, evidentemente una porción, no tiene 0, en el examen de espirometría ha dado 0. O sea que en ese caso no hay problema. Y con respecto al examen de espirometría, ¿qué hay de esas cosas que se dicen del chocolate, de la manzana verde, de qué otra cosa fue que escuché? El bombón que trae licor. ¿Esos pueden dar positivo en la espirometría? Bueno, de entrada quizás pudiera dar. Ahora, ¿qué sucede? Cuando se hace el examen de espirometría, que con este aparato, que son unos aparatos muy avanzados, que tienen una célula de combustible dentro con platino y que solamente miden el etanol en el alveolo pulmonar, todo esto hay que derribarlo. Esto mide exclusivamente etanol. Por lo tanto, la manzana verde no da positivo, en el caso del bombón con licor no lo da tampoco, el zamballón no lo da, la vinagreta tampoco lo da. Nada con vinagre lo da tampoco. Exacto. Y la otra, es decir,
Por lo general, cuando el inspector nos va a detener para hacer un control de espirometría, lo primero que se va a hacer es un examen con este tipo de embudo que va a tratar, se le va a preguntar inclusive al conductor si bebió alcohol, y mucha gente nos dice, ¿para qué me pregunta si bebió alcohol? Si bebía alcohol, si me va a hacer un examen. Y resulta que esa pregunta que hace el inspector está a favor de quien conduce, porque si lo que ingirió fue un licor o un vaso de vino y hace 1 hora o 2 horas, esta prueba que se hace con esta boquilla, que no es necesario que se cambie, ahí va a dar primero una prueba preliminar para saber si el individuo tiene en el alvéolo pulmonar alcohol o no. Si acá diera positivo, el inspector puede cambiar esto, dejar al individuo 15 o 20 minutos aguardando para hacerle un nuevo examen y le va a decir que abra esta boquilla, que tiene que estar perfectamente cerrada, y que sople a través de la boquilla y ahí se hace un nuevo examen. Por lo tanto, acá nosotros tenemos un examen que es preliminar y otro que es evidencial. Y hay un tiempo en que si ha tomado un licor, también se dice que el enjuague bucal puede dar positivo. Sí, yo he escuchado el enjuague bucal. De entrada da positivo, pero a 5 o 6 minutos da negativo. Hemos hecho prácticamente todas las pruebas posibles a los efectos de saber. Porque ¿qué sucede? Quien fabrica este equipo tampoco nos da la garantía de que es un cero absoluto. Y que en algún caso un 0,01% podría dar un margen de error. Pero de la manera que se debe hacer este examen, prácticamente es infalible. Arturo, yo tomé vino anoche en la cena. ¿Podría ser posible que a esta hora, a las 10 de la mañana, tuviera todavía, me diera la espirometría positiva? No podría ser. ¿No debería ser? No debería ser. ¿Lo probamos? Y lo podemos probar. ¿Lo no terminamos con esto para ver ahora? Me va a dar positivo. No debería ser. ¿Me llevo a casa? Sí, claro. Sí. No debería ser dependiendo de la cantidad del alcohol que No, moderadamente, digamos. ¿no? ¿Y dónde hay que recurrir las multas en caso de que uno esté discrepando o tenga la absoluta convicción de que no tomó nada? Sí. Mire, Vargas, mire, a ver. Tenés que soplar. Espera un segundito, porque acá se está reacondicionado el software, por lo tanto tengo que esperar que diga ready. Cuando ya está pronto se va a poner ahí verde y recién ahí, ahora podríamos soplar. Tiene que ser un soplo continuado. ¿Verdad? Y firme. Fuerte. Ahí se escucha que está haciendo un pitido, ¿eh? ¿Qué le dio? Algo. El Arturo lo va a ver. Y ahora vamos a tener la prueba. Me llevan a casa. Me da la llave. Estaba muy amargado anoche porque hasta las 12 de la noche tuve malas noticias. Bueno, pero da 0. ¿Da 0? Exacto. Da 0, gracias a Dios. O sea que yo pensé que habías ahogado las penas, le dio las 0. angustias. Ahora, uno de los elementos también importantes de esto, que nosotros como garantía podríamos tener, es que siempre se podría pedir cuál es la última fecha de calibración del equipo. Según el fabricante, se debería revisar todos los meses, pero la calibración llegarla a hacer una vez por año. Nosotros sabemos que las autoridades mandan calibrar esto cada 6 meses, o sea que hay cierta garantía. Claro. Ahora, si diera positivo, ¿a dónde podríamos ir para recurrir esto? Ahí va. Porque estamos seguros de que está equivocado y quiero un examen a fondo para demostrar que no, que yo no había ingerido alcohol. Y que yo creo que hay una laguna, ¿verdad?, dentro de nuestra ley, que deberíamos de saber todos si hay lugares donde podemos llegar y cuál es el tiempo estimado. Y los lugares que tenemos, que hablamos de Montevideo absolutamente, podríamos ir al CASMU, a COSEM, a CUDAN, el Hospital Británico, la Médica Uruguaya, Medicare, entre los más conocidos. Bien. Algunos tercerizan el examen, otros ya tienen un laboratorio que lo pueden hacer. ¿Cuánto tiempo, Arturo? Bueno, habría que ir antes de las 2 horas. Antes de las 2 horas de hecha la espirometría, me tengo que presentar para poder hacerme el examen. Y muy importante esto, si dentro de los 10 días yo no recurrí esa prueba primera, al día 11 queda firme la sentencia, ahí nos retiran la licencia de conducir. Ahora, ¿qué es lo que podríamos hacer? Hemos visto que Durazno va ahora a hacer, con el reincidente lo manda a un psicólogo. ¿No podríamos acompañar ya con la primera prueba positiva que el individuo, en vez de retirarle totalmente por 6 meses la licencia de conducir, si a lo mejor trabaja con eso, obligarlo a que haga un curso en un centro formado y habilitado sobre lo que es el etanol en el organismo?
Yo creo que la educación es un elemento muy importante para cambiar la actitud del individuo. Esto es fundamental, y no pensar que solamente la gente va a aprender por el comportamiento social. Yo tengo que darle pautas pedagógicas que el individuo tome de rigor científico para poderlo llevar adelante. Y termino con esto. Sí. Hemos leído en la página web de la UNACEF que está trabajando mucho sobre el tema del alcohol, pero hay algo que nos llama la atención, que se menciona como que España tiene tolerancia cero. Nosotros creo que se chispoteó alguna información por ahí, porque España todavía no tiene tolerancia cero. Ellos están trabajando en función de la Unión Europea, las directivas de la Unión Europea están recurriendo a los técnicos y se han dado 4 años de plazo en Europa para llegar al cero. Imagínense ustedes, o sea, va a haber un trabajo consensuado porque el tema de la seguridad vial en Europa es un tema muy serio. Bueno, profesor, le queremos agradecer muchísimo. Más de un mito ha caído en esta mesa y yo, por suerte, déjeme decirle algo, ese pirómetro me va a tener la llave. Vamos cerrando, por favor, por aquí el encuentro que hemos tenido con el profesor Arturo Borges, ¿eh?